La aventura del hombre. Una estación de trenes puede ser el punto de partida hacia los sueños. Una puesta en escena donde confluyen actores diversos para llevar adelante un ritual preciso, universal y siempre emocionante. Con el primer movimiento de la máquina, cada vagón se convierte en un micromundo, y a partir de ahora, cada pasajero será un explorador sediento de conocimientos y aventura. El 16 de abril de 1582, el caballero sevillano Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta. Camino obligado entre Lima y Buenos Aires, Salta fue también pieza clave en la Guerra de la Independencia, lucha en la que Martín Miguel de Güemes ofrendara su vida. Al pie del Cerro San Bernardo, un monumento lo recuerda alerta, como eterno vigía de la tierra que tanto amó. Como otros latinoamericanos, los salteños de hoy muestran claramente las innegables huellas de la mezcla indígena y europea, alianza de sangre y vidas nuevas que siguen su camino, conviviendo con los testimonios de la historia. A mediados del siglo XVIII fue construida esta casa que en 1816 fue adquirida por los Uriburu, familia de gran trayectoria política. Su nombre evoca generalmente el golpe militar de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu. 35 años antes, sin embargo, otro Uriburu, José Evaristo, fue presidente constitucional y entusiasta propulsor de obras públicas. Lo que puede verse como un capricho de la historia es también un símbolo del camino político que ha seguido el país. Dentro y fuera de lo que más tarde serían nuestras fronteras, las luchas y los planes de independencia conocieron escenarios diversos. La hermosa finca colonial San Antonio de la Calavera fue uno de ellos. En 1921, la casa pasó a manos de la familia Güemes, y desde entonces, en el comedor que reunió a tantos patriotas cuando su dueño era el capitán Pedro Arias Velázquez, un retrato de Martín Miguel de Güemes, el famoso caudillo de la Guerra Gaucha, preside la sala. Indiferente a los avatares de la historia, un antiguo filtro continúa dejando caer gota a gota el agua que se escurre en los poros de la piedra. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Y mientras el sol brilla en las alturas que dominan el paisaje magnífico y cambiante, el silencio de los cerros salteños se estremece con el paso del tren. El proyecto del ramal C14 pasó por varias etapas y postergaciones, hasta que en 1921 se hizo cargo de las obras el ingeniero norteamericano Richard Fountain Morris. La búsqueda de una salida hacia el Pacífico había puesto a prueba ya el ingenio de especialistas de todo el mundo. Difíciles y costosas, sus propuestas fueron desechadas, hasta que
Durante 9 años el equipo del ingeniero Moore trabajó. Sin embargo, en 1930, un interventor militar lo separó de su cargo. La obra que continuó, hoy le rinde tributo con una estación que lleva su nombre. Una realización de producciones documentales. Canal 13, Buenos Aires, Argentina. El tren a las nubes y la tierra salteña serán el marco de aventuras paralelas que nos pondrán en contacto con una de las regiones más fascinantes de nuestro país. En el noroeste argentino, misterio y encanto se suman al vértigo de las alturas. Hay para realizar en esta tierra bendecida por tantos flores, donde los sueños y el coraje de algunos hombres han marcado caminos que solo esperan la decisión de otros para concretar el futuro que nos pertenece a todos. Muy lejos de la frontera gris de las ciudades, en el corazón de las montañas más altas de América, nuestra aventura nos permitió comprender que todavía el hombre puede descubrir caminos para encontrarse con el cielo. Hoy presentamos Cerca del Cielo. Locución, Ernesto Fried. Investigación y relatos, Marta Viana. Producción ejecutiva y realización, Eduardo Terrible. Desde Salta a Socompa, el tren recorre 571 kilómetros, aunque el circuito turístico de 214 kilómetros finaliza en el viaducto La Polvorilla, luego de pasar 29 puentes, 21 túneles, 2 rulos, 2 zigzag y 13 viaductos. Así, la vía va llegando poco a poco. Antes debe pisar un centro ubicado a 4.300 metros que se llama el centro del Abra Chucuyachi, que es el eje o el centro de la zona donde mayor abundancia de nieve cae en todo el sector. Digamos que esa no es la mayor altura de la vía. La mayor altura de la vía la tenemos cerca del viaducto de la Polvorilla, en el llamado Abra Chorrillos, donde la vía está a 4.475 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes recuerdan que uno de los picos más altos de Europa, el Monte Blanco, tiene 4.800 metros, comparando, recién uno alcanza a tener una idea o una magnitud de cómo las vías están por encima de las nubes. Desde su partida, a 1.187 metros sobre el nivel del mar, el tren que sube incansablemente recorre todos los paisajes que median entre el fértil Valle del Lerma y la cordillera de los Andes. Este viaje hacia las nubes permite al viajero contemplar los bellísimos paisajes de una de las provincias más extensas del territorio argentino. La ubicación geográfica de Salta determina 3 regiones naturales con características propias. La región cordillerana, integrada por el altiplano andino, la Puna, los macizos volcánicos y el altiplano iruyano. La región subandina con los valles calchaquíes y los valles centrales, y la región chaco-oranense. Cada una de las regiones tiene su encanto particular, y en todas ellas
el pasado ha dejado testimonios que nos remontan a los primeros días del planeta. Acompañados por el geólogo Ricardo Alonso, exploramos una región que pertenece a la formación Yacoraite, donde se encuentran huellas de dinosaurios. Desde el punto de vista paleontológico, el estudio de estas huellas aporta datos fundamentales para la evaluación del número y las características de la fauna reptiliana regional. Todas las huellas encontradas pertenecen a animales bípedos, proviniendo en su mayoría de ornitópodos hadrosaurios y carnosaurios. Las ignitas halladas sugieren una forma de caminar ágil y erecta, presentando una morfología diversa. Dígitos interconectados por una membrana, coronados por uñas triangulares. Dígitos en forma de U, con garras, y otras que presentan dígitos cortos con membranas y sin garras. En América del Sur hay muy pocos ejemplares de huellas de dinosaurios pertenecientes al Cretácico superior. Las investigaciones realizadas hasta el momento señalan que este tipo de rastros se encuentra limitado a la Argentina, Chile y Bolivia. Por esa misma razón, es muy importante profundizar los estudios tendientes a establecer las características de esta fauna autóctona con rasgos propios. En Argentina tenemos la suerte de encontrar restos de los dinosaurios más antiguos, como los que se encuentran en la provincia de San Juan, de 228 millones de años, y acá en Salta encontramos huellas de los dinosaurios, de los últimos dinosaurios que vivieron en el planeta hace 65 millones de años, esto es antes de la gran extinción. Las huellas que aquí vemos pertenecen a un dinosaurio carnívoro, un dinosaurio tipo terópodo, que tenía unos 2 metros de altura, y pesaría unas 2 toneladas de peso y se movía más o menos a unos 6 kilómetros por hora. El animal imprimió las huellas en una antigua playa. Esto que vemos acá son parte de los calcos de las huellas que están impresos en la caliza y que forman parte de un bloque caído de lo que es la formación Yacoraite. El río Toro deja correr sus aguas por la quebrada que pareció invencible para el tendido de las vías, mientras el tren se hunde en la transitoria y emocionante oscuridad de un túnel. El desafío fue vencido por el ingeniero Mori, empleando rulos, zigzags y basándose en 3 principios básicos: no utilizar cremallera, no tener rampas superiores al 2,5%, y no trazar curvas inferiores a los 120 metros de radio. En el departamento de Rosario de Lerma se encuentra San Bernardo de las Zorras, antigua población nucleada alrededor de una iglesia pequeña y simple, que como en otros pueblos del interior es centro de las actividades locales. El edificio, de unos 150 años, presenta un interior ascético y despojado, carente de todo lujo. Aunque es el día de su fiesta patronal, ninguno de los habitantes que no superan el centenar ha llegado todavía al templo, y seguramente el primero en acudir será don Teófilo, el rezador de la comunidad. Dicen que llegó hace 40 años, que antes fue minero, y que en las 9 noches de rezo a los difuntos, sus oraciones nunca faltan, como tampoco faltarán hoy para honrar al santo patrono. Fuera del templo, las campanas comienzan a llamar a los fieles, y su tañir, que corre por el valle, pone en marcha los preparativos de la fiesta. La amaicha barre suavemente el cálido interior del horno de leña
mientras las campanas continúan con su llamado. La convocatoria quiebra el orden natural de todos los días. Hoy solamente habrá que pensar en la comida, preparar los caballos y vestir las mejores ropas. La expectativa y la emoción tensan la voluntad para no olvidar ningún detalle. A medida que se acerca la hora de la procesión, los preparativos toman un carácter febril. Nadie quiere quedar fuera del festejo. El carácter excepcional de la fiesta barre con todos los problemas y agudiza el ingenio para solucionar cualquier inconveniente. Mañana será otro día. Hoy, el pueblo de San Bernardo de las Horras solo quiere tener todo listo cuanto antes para acompañar la festividad del santo. La corneta anuncia el paso de los suris. En la danza, originaria de la puna jujeña, participan solamente varones, los samilantes, que imitan los movimientos del avestruz. Se la clasifica entre las danzas colectivas, y algunos autores consideran que puede incluirse dentro de las pantomimas por su carácter de imitación. El antiguo mito de los avestruces se suma a la fiesta católica. La mixtura no sorprende a nadie. En el encuentro de las dos creencias, ninguna pudo desplazar completamente a la otra. Y en el ensamble fe y antiguas cosmovisiones han matizado sus manifestaciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mientras los amirantes bailan al son de la corneta, el santo patrono recorre las calles del pueblo. San Bernardo de la Rosa, San Bernardo de la Rosa. La procesión culmina con el regreso del santo a su morada habitual. Con las puertas abiertas y vestida de fiesta, la iglesia los recibe para revivir en el oficio de la misa el misterio de la ofrenda y el sacrificio. Todos han querido participar. No faltan las plegarias de Teófilo ni el traje ritual de los suris. Sangre y culturas diferentes se reencuentran en el origen común del ser humano. Punto vital donde la fe, multiplicada por los sueños, aumenta las esperanzas de cada uno. Para alabar y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cortando camino entre los cerros, el tren devora la distancia y saluda a su paso pequeñas estaciones solitarias. Estamos a 2.675 metros de altura, en medio de un paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, muy cerca de Santa Rosa de Tastil, se encuentran las ruinas de una antigua ciudad preincaica. Son 12 hectáreas de piedra y silencio, donde antes hubo un pueblo de unos 4.000 habitantes, cuyos utensilios de molienda todavía pueden encontrarse diseminados entre las ruinas. Las calles que siguen las ondulaciones del terreno serpentean entre la abigarrada arquitectura de casas simples construidas en piedras sin argamasa. Los estudios realizados por antropólogos de la Universidad de La Plata estiman que el lugar estuvo ocupado entre los años 1336 al 1439 por individuos de raza ándina pámpida, insertos en el llamado período tardío del noroeste argentino. El trazado urbano demuestra que aquí hubo una ciudad perfectamente organizada, cuya economía se basaba en la agricultura y el pastoreo. Alcanzaron también un gran desarrollo en la cerámica, madera, metalurgia y sobre todo en la tejeduría. Una o muchas causas confluyeron para que abandonaran el lugar
y 5 siglos después, el enigma queda sin resolver. En los alrededores de la ciudad en ruinas se encuentra un yacimiento de petroglifos, diseminados a cielo abierto. Estas muestras del arte rupestre, que en algunos casos han sido muy deterioradas por el viento, se consideran contemporáneas del tipo de representaciones encontradas en las tumbas excavadas en la ciudad abandonada. El misterio y el encanto de la zona mantienen vivo el interés de los especialistas y de todo aquel que ha entrado en contacto con el lugar. Y también trabajé yo junto con la Universidad La Plata, haciendo excavaciones. Ya haciendo excavaciones de un basural se descubrió a un cacique con una vincha de plata, a una mujer, a un infantil y un perro, y muchas cosas raras que no se sabía para qué se habían utilizado. Y también se descubrió una funeraria donde tenía muchas clases de semillas, y 4 semillas de achira. Y una de las 4 se germinó en un vaso de agua en la Universidad de La Plata. Es que hoy por hoy tenemos una enorme planta de aquella época, que están relatando del año 1300 a 1400 y algo. Y por el estilo, ahora no se sabía, los estudios no se ha dado al fondo. No se sabe, ni yo no lo sé, ni nadie lo sabe. ¿Qué pasó con esta gente? Más se cree que murieron, pero la causa no se lo sabe. En la cabina, el maquinista enfrenta el vértigo de uno de los puentes que en el trazado del ramal C14 vencieron la altura. En el departamento de Huachipas, mientras tanto, nuestro equipo marcha bajo el sol buscando los tesoros rupestres del cerro Cuevas Pintadas. La estructura geológica del lugar proviene del Cretácico y por impacto de la erosión, el cerro presenta numerosas cuevas, donde pobladores prehispánicos realizaron sus pinturas. Muy pronto descubrimos emocionados la imagen estilizada de un ñandú. Las pinturas se encuentran en 14 de las cuevas y para llegar a la más importante debemos bordear la ladera del cerro para alcanzar una grieta de 34 metros de longitud por 2 metros de profundidad. En el lugar, tal como lo describió el antropólogo Eduardo Mario Sigriano, hay en el techo un panel pintado de unos 10 metros de largo. Algunos de los motivos son monocromos, otros combinan los colores negro, rojo y blanco, encontrándose en general en buen estado por su ubicación que los ha mantenido a resguardo de la erosión. Las llamas y los guanacos, tema recurrente en las pictografías del noroeste, han sido pintadas en color blanco y alternan con figuras de guerreros con escudos, tocados y vestimentas muy adornadas. Sigriano consideró que las pinturas pertenecen al último período de la cultura Santa María, anterior a la penetración incaica. Su belleza, en todo caso, la sitúa en el espacio sin tiempo del arte universal. A varios kilómetros, los pasajeros del tren a las nubes siguen con las alternativas de su viaje y de sus sueños. Muchos de los pasajeros que abordan el tren del ramal C14 son extranjeros.
Tal vez porque el espíritu de aventura no se detiene ante las fronteras, llegan de lugares lejanos para vivir la experiencia de pasar con un tren por arriba de las nubes y contemplar de cerca una naturaleza que mantiene su pureza primitiva. Desde la ventanilla, San Antonio de los Cobres se les aparece como un caserío disperso contenido por los cerros, y algunos hasta registrarán con su cámara la maniobra de recibir un mensaje sin detener la marcha de la locomotora. Muy lejos de allí, nosotros, que seguimos el camino de nuestra propia aventura, vivimos el privilegio de entrar en contacto con lugareños. Ellos nos brindan el consejo y la guía de su experiencia para afrontar una larga travesía a caballo que nos llevará hasta el corazón de la montaña. Luego de muchas horas distinguimos en la falda de un cerro un puesto de cabras y al acercarnos no imaginamos que daríamos un salto en el tiempo para encontrar una familia que vive aislada del mundo, manteniendo antiguas costumbres y un estilo de vida propio de siglos pasados. Las cabras integran la base de su economía de subsistencia, que se autoabastece de todo lo que necesitan. Una de las cabras es separada y comienzan los preparativos para su sacrificio, que será realizado cumpliendo el rito de ofrendas a la Pachamama. El animal recibe su última comida. Sin saberlo, su final forma parte del ciclo vida-muerte que se retroalimenta constantemente, mientras el rebaño sube la cuesta escarpada para pastar libremente entre los cerros. Más abajo en la casa, la piedra del sacrificio espera. Pachamama, la madre tierra, está relacionada con la reproducción, la agricultura y los animales domésticos. Ni líquidos ni alimentos pueden ingerirse sin invocar su bendición. Y solo después de la ofrenda, el trabajo puede continuar. La familia tiene su propia herrería. Clavos, herraduras y herramientas de labranza son fabricados por los varones del grupo. Ninguno de los hermanos ha ido a la escuela. Varios de ellos son sordomudos y, sin embargo, son dueños de una sabiduría natural alimentada en la experiencia de su vida dura y simple. Cada animal es aprovechado íntegramente. El cebo es separado con prolijidad y destinado a la fabricación de las velas, única fuente de luz cuando la noche llega. La tarea es supervisada por doña Ángela, propietaria de la finca y madre de los 11 hermanos. El trabajo no se detiene. Con un viejo arado de reja y una yunta de bueyes, los varones se dedican a la siembra. Lo demás es cuidado, esfuerzo y el ruego por la lluvia, que los ayuda a conseguir los frutos de la tierra. En la cocina, mientras tanto, una de las hijas pica el cebo para derretirlo. Con la paciencia de los que viven en contacto directo con la naturaleza, realiza sin apuro una tarea que muchas otras mujeres
han realizado antes que ella. Su madre continúa con la preparación del velero, asegurando con firmeza y habilidad los pabilos en un extremo. Cuando el cebo esté completamente derretido, será volcado en el molde y por un tiempo la provisión de velas para la familia quedará asegurada. Con la caída del sol, el tiempo de los trabajos al aire libre finaliza y comienza el momento de la vida interior. No miran televisión, ni escuchan la radio, ni leen el diario. El final de su día los reúne con la madre, comentando las alternativas del trabajo o realizando pequeñas tareas. En la semipenumbra de la habitación, el grupo parece inmerso en un clima de misterio e irrealidad. Si olvidáramos que estamos casi en el año 2000, la imagen podría atribuirse a cualquier familia de siglos pasados. Mientras las llamas estremecen el pequeño brasero, algunas de las mujeres se dedican a hilar. Miradas, sonrisas y murmullos se mezclan con la mímica del lenguaje por señas. La presencia de varios sordomudos podría estar causada por un problema hereditario, ya que existen varios tipos de sordera relacionada con factores genéticos. En las familias estudiadas se encuentran varones y mujeres afectados en proporciones iguales, siendo generalmente hijos de padres consanguíneos no afectados. Pero la hipótesis y otros interrogantes quedarán en el terreno de la incertidumbre y las fantasías. Dueña seguramente de todas las respuestas, doña Ángela, la madre de ojos claros y mirada enigmática, prefiere sonreír y guardar silencio. El paisaje abraza al viajero con su magnificencia y le recuerda su pequeñez mientras el tren continúa su camino hacia la altura y atraviesa el manto neblinoso de las nubes. A 4.186 metros de altura, la sirena anuncia la llegada al viaducto La Polvorilla, momento cumbre del viaje. Desde las ventanillas, el tren parece suspendido en el aire. Son 210 metros en curva y en rampa de vértigo absoluto. 63 metros más abajo, la base de los pilares de acero se hunde en la profunda quebrada vencida por el hombre mediante una perfecta y audaz obra de ingeniería. Dentro de los vagones, la emoción y el entusiasmo se expresan en varios idiomas, mientras las cámaras intentan capturar el momento. Después vendrá el encuentro con los pobladores en la feria que se improvisa cuando el tren se detiene. La vieja ley de la oferta y la demanda se multiplica en la transacción y el regateo de un ambiente colorido, donde las vestimentas típicas se mezclan con los abrigos que el frío vuelve indispensable. El interés, la necesidad y la desconfianza libran una pequeña batalla que se reanuda con la llegada de cada tren. Antes que el ferrocarril llegara a estas alturas, los habitantes de estas tierras mantenían una cultura virgen de contacto con extranjeros. Pero ese tiempo ha terminado, y el privilegio de llegar a lugares lejanos ya no pertenece a los viajeros intrépidos de siglos pasados. Ahora, un pasaje de avión o de tren son suficientes para marcar un paréntesis en la rutina y experimentar, aunque sea por unas horas, la aventura de lo desconocido. Otoño de los Cobres, al pie del Cerro Terciopelo, marca el comienzo de la última etapa de nuestra aventura.
Estamos a 3.774 metros de altura y al estudiar el itinerario que seguiremos, sabemos que nos enfrentamos a una travesía dura y riesgosa. El mayor problema a superar es el de la altura, ya que a partir de los 2.500 metros comienza a hacer sentir sus efectos. En las primeras 24 horas de ascensión por encima de ese nivel, es común experimentar dolor de cabeza, fatiga, letargia, náuseas, vómitos, disminución de la diuresis, taquicardia y edema facial o periférico. Al conjunto de estos síntomas se lo conoce en Sudamérica como puna, soroche o enfermedad de los Andes. El mal de las alturas es resultado directo de una relación inversa en virtud de la cual, cuanto más arriba nos encontramos, hay menos presión barométrica. Cuando la presión parcial de oxígeno inspirado disminuye, se producen en el organismo una serie de fenómenos que permiten la adaptación a la altura. Pero si uno de estos mecanismos falla, aparecen complicaciones que pueden llevar a la muerte. Desconociendo tal vez estas razones científicas, pero conocedores de sus efectos, los viajeros de las tierras altas, que se consideran patrimonio de la Pachamama, no se aventuran por ellas sin dejar de honrarla en las apachetas. Pequeño altar improvisado generalmente con piedras, la apacheta es un sitio de ofrendas donde se depositan comida, bebidas o una mascada de coca para rogar protección en los peligros del camino. Cumplido el rito, reanudamos nuestra marcha, y muy pronto la dura prueba a que nos sometió la nieve nos hizo comprender el origen de aquellas ofrendas. Muy cerca de la desolada extensión del Salar del Hombre Muerto, encontramos la enorme hondonada de Tincalayu, la mina de bórax más importante de Sudamérica. La cota inferior de la excavación, que alcanza los 4.000 metros sobre el nivel del mar, parece desafiar las alturas que rodean el lugar y forman una muralla de picos nevados en el horizonte. Moderno acólito de un ritual tecnológico, el hombre necesita de las máquinas más poderosas que su brazo para vencer a la naturaleza. Desde hace 30 años, la tierra es horadada una y otra vez con cargas de dinamita que la desgarran y arrancan el mineral de sus entrañas. Unas 500 personas, entre empleados, operarios y familiares, dependen del tetraborato sódico hidratado o tincal que se obtiene de la mina. El medio es duro y cobra su tributo en esfuerzo y traslados. Las 8.000 toneladas mensuales que la mina produce necesitan mucha agua para su tratamiento, pero en Tincalayu no hay agua. Para que la mina y su población subsistan, 200.000 litros diarios deben llegar desde la vertiente que se encuentra en Beckville, cerca del Salar de Ratones. 6 viajes por día de camiones tanque aportan el agua indispensable para el largo proceso que se inicia con el material en bruto y finaliza con una producción limpia, ordenada y clasificada, que es enviada a las plantas de Pocitos y Campo Quijano. Los boratos son fundamentales en la fabricación de vidrio, adhesivos, cerámicas, pinturas, plásticos, detergentes y muchas otras aplicaciones industriales que explican el interés de su explotación. Los habitantes de Tincalayu integran ese nuevo fenómeno de centros industriales surgidos en lugares inhóspitos y tal vez serán la base de futuras poblaciones
que avanzarán sobre la soledad. Mucho más arriba, siguiendo la irresistible seducción de las montañas que invitan a subir hacia sus cumbres, nos detenemos a orillas de un río. Entusiasmados, nos propusimos una pesca que nos permitió comprobar el tipo de fauna ictícola que puede encontrarse en el lugar. A nuestro alrededor, la belleza de este oasis incontaminado que nos deslumbró invitaba al reposo y a la reflexión. Unos minutos después, conseguimos capturar un ejemplar de trucha arco iris. Liberada del anzuelo, los hermosos colores de la trucha brillaban al sol, mientras comprobamos rápidamente su tamaño para devolverla inmediatamente a las aguas. Volvemos a nuestro camino, que sigue buscando las alturas. Una vieja leyenda dice que la Pachamama embruja al viajero que se interna por sus territorios y le quita el deseo de regresar. Tal vez nosotros hemos caído en ese embrujo, porque es imposible hundirse en tanta paz y tanta magnificencia sin experimentar la necesidad de permanecer, aunque sea un poco más, en medio de esta serenidad que alimenta el espíritu y lo limpia de toda miseria humana. La vida en las ciudades que nos esclaviza en el reino de lo inmediato oprime nuestra dimensión y cierra las fronteras de un mundo que por lejano se nos vuelve cada vez más irreal. Solamente en contacto con la naturaleza recuperamos aquella dimensión perdida y el sentido de la vida aparece diáfano, tan claro como el aire de estas cumbres, cerca del cielo. No es posible en la actualidad